ello, quiero presentar al licenciado Einer Romero Estrada, comunicador de la Universidad de Lima, con más de 20 años de experiencia profesional en empresas y organizaciones nacionales e internacionales, con posgrado en gestión de programas sociales en la UNASAM, Derechos Humanos, gestión pública en ESAM, proyectos de inversión pública en UNALM, gestión de riesgos de desastres y cambio climático, UNESCO, UNASAM, y relaciones comunitarias y responsabilidad social y desarrollo sostenible, en la UNI, Facultad de Ingeniería Ambiental. Dentro de su formación ha desarrollado los cursos de estrategias de marketing online, redacción de Internet en la Universidad de Navarra, España, estrategias metodológicas en la Universidad de San Martín de Porres, gamificación, ampliación de técnicas y estrategias de videojuegos en objetivos de marketing en la Universidad de Pensilvania, USA, docencia universitaria en la Universidad Johns Hopkins, USA, participación ciudadana en el Banco Mundial, gestión de proyectos de desarrollo en el Banco Interamericano de Desarrollo, experiencia en trabajo de campo con comunidades rurales y poblaciones vulnerables, en cambio en comportamientos y paradigmas en el diseño de intervenciones y proyectos sociales, competente en inglés avanzado, francés y portugués, intermedio y quechua básico. Sólidas competencias en redacción académica, creativa y periodística. Ha tenido como clientes o ha trabajado con o para el Ministerio del Interior en la Dirección de Rondas Campesinas, en el Instituto Nacional de Investigación Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Compañía Minera Antamina, CARE Perú, Prisma, Consorcio Recursos Techshore Serbs, Grupo Propuesta Ciudadana, World Vision Foundation International de Apoyo al Desarrollo Local y Social, y Lorente y Cuenca. Ha sido docente de 3 universidades, director y conductor de los programas de televisión Paradigmas y Política y Sociedad, productor y conductor de radio y editor de diversas publicaciones, además de ser coach, psicoterapeuta y conferencista. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro expositor y a ustedes pedirles el interés y la dedicación que se necesitan estos minutos o estas horas que llevemos en esta conferencia magistral, y desearles que destaquemos el mayor esfuerzo y los mayores conocimientos que tiene nuestro expositor esta mañana. Bienvenidos a esta conferencia. Bueno, a continuación vamos a invitar al licenciado Einer Romero Estrada a iniciar con su ponencia. Como ya lo mencionamos, el tema es comunicación, comunidad y conflicto. Fuertes aplausos, por favor. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer enormemente a la Universidad César Vallejo por esta oportunidad de compartir nuevamente aulas, bueno, en general con ustedes y con nuestros colegas docentes. Agradecer especialmente a la profesora Gilsa, a la directora de escuela y muy en particular y muy especialmente a un amigo personal, gran amigo, al profesor Eric Aquino, que es quien me propuso inicialmente estar el día de hoy con ustedes. Inicialmente el tema era comunicación, comunidad y conflictos. He cambiado el orden de los factores, como se dice, se altera el resultado final, no es como en matemáticas, acá se lo altera un poquito. Quise poner primero comunidad para entender que el tema y la mirada comunitaria es sumamente importante en comunicación para el desarrollo y como tema de prevención de conflictos. Por eso es comunidad, comunicación y conflictos, porque nos vamos a dar cuenta que la comunicación está entre ambas. Y a veces la comunicación o la forma de comunicarnos es lo que hace que entremos en conflicto. A veces las cosas están más o menos calmadas en determinada circunstancia y nos damos cuenta que es a raíz de la pésima comunicación que algunas empresas o algunos funcionarios del Estado realizan que generan nuevos conflictos o generan nuevas percepciones. De eso también vamos a hablar, del tema de las percepciones, porque en nuestra carrera en comunicación nosotros no manejamos realidad. Lo que manejamos son percepciones de la realidad, formas de ver la realidad, formas de ver el mundo, formas de ver a la persona, formas de ver las teorías, etc. Algún científico, algunos estudiosos dicen que en realidad, es redundante, la realidad no existe. Existe nuestra mirada, nuestro acercamiento a la realidad, porque la realidad como tal no puede aprenderse, no puede cogerse. Nos es imposible.
porque siempre está filtrada por nuestras emociones, por nuestro pensamiento, por nuestra percepción. Entonces, como está filtrada por estas cuestiones subjetivas, estas facultades o estas características subjetivas, es que no podemos coger realmente la realidad, sino solamente lo que nosotros vemos, o el segmento o la porción que vemos de esa realidad. Por eso es que es comunidad, comunicación y conflictos, y vamos a ver en esta mañana cómo se relacionan entre las tres, y en algunos casos hasta cómo se contraponen, cómo se contradicen, cómo entran en conflicto estas tres variables que vamos a estudiar, vamos a hablar un poquito el día de hoy. Yo quiero que cuando terminemos la exposición ustedes se sientan libres, por favor, de hacer las preguntas que deseen o manifestar incluso las discrepancias, si tienen discrepancias con lo que se ha expuesto. Sería bueno que las argumenten, que las digan, que las fundamenten, y perfecto, porque eso es parte del conocimiento universitario y académico, de seguir construyendo conocimiento y seguir construyendo ciencia, ¿no? En este caso, ciencia social. Quería empezar con ese cuadrito de Mafalda, este entrañable personaje de Quino, de este humorista, este dibujante argentino, Quino, que bueno, y es para los muy jovencitos tal vez no conozcan a Mafalda porque es un cómic de los años 70, 80 más o menos, vigente, pero ahora ya un poco que se ha dejado, no se conoce mucho, pero quienes recordamos en la tradición de los cómics o en la tradición del lenguaje gráfico en América Latina, Mafalda era el ícono por excelencia de la viñeta popular y política. Por excelencia, Mafalda era la niña que no podía estar viviendo sin la política en el sentido de la política no partidaria, sino la política como que hacer en el mundo, como cambiar las cosas. Comunicación para el desarrollo, como lo dijo muy bien la profesora, es empoderar, es dar el poder a la gente, es desarrollar capacidades, es finalmente entrar en política, pero en una política no partidaria, es en un quehacer para cambiar las cosas en realidad, y nos vamos a dar cuenta cómo la comunicación en realidad puede transformar al mundo. Miguelito le dice a Mafalda en esta viñeta, le dice: comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás, y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Cuando vayamos a campo, y cuando vamos a campo y trabajamos en desarrollo social, o trabajamos en general en el Estado, por ejemplo, el tiempo que estuve trabajando en el Ministerio del Interior, en la Dirección de Rondas Campesinas, nos vamos dando cuenta que uno tiene que ir con una mirada muy horizontal, una mirada muy de llano, una mirada muy empática, muy intercultural. Si eso no sucede así, estamos condenados al fracaso en el campo. Mejor, si estamos o si creemos que podemos hacer comunicación para el desarrollo al margen de las personas, al margen de la relación con los demás, al margen de la empatía, al margen de darle la mano a un campesino, si creemos que eso no lo podemos hacer, mejor no vayamos al área de comunicación para el desarrollo. Porque comunicación para el desarrollo es estar con la gente, y con la gente que menos tiene, con la gente desfavorecida, con la gente vulnerable, en varias áreas, zonas rurales, acá en la ciudad, en barrios marginales, etc. ¿Y cómo es que la comunicación incide en los conflictos, o cómo es que se relaciona con la comunidad y los conflictos? Y aquí vamos a hablar no de los conflictos interpersonales, sino de los conflictos sociales. Los conflictos entre comunidades y mineras, los conflictos entre comunidades y el Estado, los conflictos entre comunidades y otras comunidades, no los conflictos personales, ¿no?, sino los conflictos sociales, a un ámbito mayor. Pero para eso es importante entender tres enfoques centrales, tres enfoques que son cruciales para entender el trabajo en lo que son conflictos sociales. El primero es entender a la comunidad como una cosmovisión. ¿Saben qué es cosmovisión? ¿Han escuchado hablar del término alguno? ¿O tienen alguna idea, tal vez en la composición de la palabra, en la estructura misma? ¿Qué es cosmos? O cosmo. Espacio, ámbito, contexto, ¿no?
Geográfico no, pero es un contexto, un espacio. Y visión es una perspectiva, ¿no? Una mirada. Cada comunidad, cada persona, cada nación, cada región, cada ciudad tiene una particular cosmovisión, una manera de ver el mundo, una manera de ver las cosas, que a veces nos trae conflictos entre nosotros, porque de repente nos damos cuenta que la cosmovisión andina, por ejemplo, y tenemos que entender estos tres ejes para entender bien cómo se relaciona la comunicación con los conflictos. La comunidad andina, por ejemplo, o la comunidad del Ande, suele tener una visión comunitaria, participativa, una cosmovisión vinculada a la tierra, una cosmovisión cooperativa. Nosotros, en Occidente, bueno, más o menos Occidente, porque tampoco somos muy occidentales, tenemos de Ingui de Mandinga, dicen, ¿no?, acá en el Perú, y quien piense que no es así, bueno, tiene que irse, no sé, pues a Francia, ni siquiera en Francia, ¿no?, porque ahí también tienen, saben que el equipo francés, 9 de ellos del equipo francés tienen raíces africanas, ¿no? Así que ahora, digamos, hay que valorar todas las culturas y saber que todos tenemos de Inga, de Mandinga, y hay que sentirse orgulloso de eso, ¿no? Orgulloso de la raíz andina que uno puede tener. Mi abuela es de raíces andinas, y no sé si tendré, como soy un poco crespo, tal vez alguna raíz afroperuana también, de la cual me sentiré orgulloso, porque es una cultura maravillosa que ha desarrollado, por ejemplo, el baile y parte de la comida peruana. Sin los afroperuanos no seríamos lo que somos a nivel gastronómico. Entonces hay que entender primero que cada segmento de población, cada comunidad tiene una particular cosmovisión, una manera de entender al mundo. Y a veces nuestras cosmovisiones diferentes chocan, y ahí se empiezan a generar los conflictos. Choca la cosmovisión del funcionario del Estado, que a veces, y esto lo he vivido en carne propia, porque a veces uno tiene jefes que vienen del centro, de la capital, de Lima, y tienen una mirada muy de gabinete, muy de escritorio, muy limeña, y van de frente a Patás, o se van de frente a Julcán, o se van de frente a Santiago de Chuco, con esa mirada limeña, esa mirada de ciudad, y a veces limeña miraflorina, limeña sanisidrina o limeña de la Molina. Y no pueden bajar de la Molina, no pueden pisar tierra en Santiago de Chuco, no pueden pisar tierra en Huamachuco, porque siempre están con su mirada, la Molina, Miraflores, San Isidro. Y así se relacionan consciente o inconscientemente. Y eso empieza a generar anticuerpos en la comunidad. Empieza a generar problemas con la comunidad, porque no es ni mejor ni peor, solo es diferente. O sea, tenemos experiencias diferentes, relaciones diferentes, miradas diferentes, pero una no es mejor que la otra. ¿Quién dice que Occidente es mejor que el mundo andino? ¿Quién dice eso? Hay mucha gente de ciudad que piensa que la ciudad es mejor que el campo. No es así, solo es diferente. Cuando uno, por ejemplo, estudia, yo he estudiado y es una de las áreas que me encantan, la medicina alternativa, por eso soy psicoterapeuta también alternativo. Y estoy estudiando ahorita acupuntura, estoy en mi tercer año de acupuntura y bueno, algunas otras cosas de medicina alternativa, Reiki y algunas otras cosas más que he hecho y que hago. Y en el mundo andino, algo que es fabuloso y muy especial es el conocimiento de las plantas. Y el conocimiento de las plantas es un conocimiento insuperable. La farmacopea, la farmacia occidental, no puede comparar todo el conocimiento andino de las plantas. Pero lo que sucede es que nuestra gente del Ande no conoce lo que tiene o no sabe valorar lo que tiene o le han hecho creer que lo que tiene es menos. Y como se lo han hecho creer, lamentablemente piensan que son menos que el ámbito de ciudad. Pero no es así, solamente somos diferentes. Y por eso decía Miguelito a Mafalda, le decía, la cuestión es no creerse mejor que nadie. Solo diferente, nada más. Ese es un primer paso para entablar una buena relación. También vamos a ver el segundo punto, la comunicación como relación. Muchachos, la comunicación no son solo herramientas, no es solo tecnología. La tecnología es la herramienta o el proceso final en el proceso comunicacional. El proceso comunicacional es fundamentalmente pensamiento, inteligencia,
análisis, estrategia, para sobre eso, sobre el diseño que se haga, sobre la planificación que se haga, aplicar las herramientas. Por eso son tan necesarios los estudios sociales en comunicación. Y es tan necesario el conocimiento social y el conocimiento de la realidad en comunicación. No es suficiente conocer la tecnología. Yo tengo alumnos, porque he sido docente en la UNASAM un tiempo, en Ancash, en Huaraz, que son estupendos en redes sociales, excelentes realmente, pero no es suficiente, porque los contenidos no te lo da la tecnología. Los contenidos te lo da la experiencia y el conocimiento. La forma de cómo presentar los contenidos no te lo da la tecnología. La tecnología te da no sé, pues la matriz, el esquema. Pero el conocimiento mismo es lo que genera y lo que produce los contenidos que allí están. Entonces tenemos un primer punto que es la comunidad como cosmovisión. Tenemos diferentes cosmovisiones, diferentes formas de ver el mundo, ninguna mejor que la otra. Diferentes solamente, y en tanto eso merece un respeto por el otro. Si no respetamos al otro, estamos destinados al fracaso como comunicadores, porque la comunicación, segundo punto, es relación. La comunicación no solamente es informar o transmitir información. La comunicación fundamentalmente es relacionarse. De diferentes maneras. Yo estoy haciendo comunicación en este momento con ustedes. Comunicación oral, comunicación verbal, otro tipo de comunicación, comunicación escénica, comunicación gestual. Pero estoy entablando una relación a través de mi comunicación con ustedes. Entonces hay que entender a la comunicación no en su sentido estrecho de información, transmisión de contenidos, sino en un sentido más amplio de relación. ¿Cómo nos relacionamos con otros? ¿Cómo nos relacionamos con otra cultura, con otro contexto? ¿Cómo nos relacionamos con otros espacios, con otras edades? Porque la comunicación es transversal a todo y todo absolutamente comunica. Ese es un principio comunicacional también. Todo comunica, todo. La forma de vestir, la forma de caminar, la forma de expresarse, la barba que uno tiene o la no barba que uno tiene, también comunica. Porque expresa determinada intención detrás. Yo me dejé crecer la barba hace 3 meses, 2 meses más o menos, para cambiar un poco, para reinventarme, como se dice, y cambiar un poquito mi imagen también. Entonces, y tal vez ya cada 2 meses me la corte y me reinvente nuevamente. Pero eso también comunica. El color del terno, la corbata, todo comunica, todo absolutamente. Primer punto, la comunidad como cosmovisión, que hay que entender. Segundo punto, la comunicación como relación. No solo como información, sino como forma de relación, como instrumento para relacionarnos, que es transversal a todo y en lo cual todo significa, todo es significante, todo adquiere un significado y un sentido. La comunicación construye al mundo. Profesor, comunicación construye al mundo. Eso no se lo hacen los ingenieros, los arquitectos. ¿Cómo va a decir usted que la comunicación construye al mundo? No hemos dicho que básicamente que la realidad que nosotros vemos es la percepción que tenemos de la realidad. Y en tanto esa realidad se construye comunicacionalmente, nosotros percibimos de una u otra manera la realidad. Y por eso es el peso que tienen los medios de comunicación. Y diseñan la realidad, ponen la agenda, ponen la noticia. Y esa es la que está todo el tiempo en nosotros y en nuestra mente. Están construyendo nuestra realidad. Tenemos ese poder los comunicadores. Podemos cambiar las cosas. Tenemos un enorme poder si sabemos hacerlo. Y sabemos a quién servimos, por supuesto, ¿no? Porque la comunicación también es un arma de doble filo. Y sirve a unos o sirve a otros. Y es una elección de cada uno, ¿no? Y finalmente, un tercer punto, un tercer enfoque central en el cual quiero sobre estos 3 enfoques centrales va a desarrollarse el día de hoy mi participación. ¿Los conflictos serán necesarios o no serán necesarios en la vida humana? ¿Por qué? ¿Ayudan a mejorar? Dilo. Los conflictos creo que son oportunidades para las personas para poder ser mejor. Entonces nos sirven como experiencias, por decirlo así, y de seguir mejorando.
Perfecto, para una persona inteligente como tú. Cuando uno tiene conflictos y eso le sirve para mejorar, eso es una acción, una mirada inteligente, una actitud inteligente. Porque los conflictos muestran algunas cosas que si no hubiera conflictos no se mostrarían. Y el conflicto es una cosa necesaria, es natural en el ser humano. Lo que no es natural es la violencia. Eso no es natural. Porque va a haber discrepancias siempre, porque hay dos formas de ver el mundo, hay diferentes cosmovisiones, diferentes percepciones. La discrepancia es normal, el conflicto es normal. Lo que no es normal es la violencia. Y el conflicto puede derivar en violencia, si no sabemos cómo manejarlo o cómo gestionarlo. Desde la perspectiva de un pensador, de un teórico de los conflictos como Jean-Paul Lederac, que después veremos unos breves dichos de él, el conflicto es una oportunidad de transformación. Y es una oportunidad de transformar la realidad. Porque el conflicto descubre, limpia, hace visible algo que sin el conflicto probablemente no sería visible. Si hay discriminación, si hay exclusión, si hay abuso, el conflicto lo manifiesta. La protesta lo manifiesta. Es importante protestar. Y en los jóvenes es más importante todavía. A veces se llama, en la época de los 70, 80 o 90, los jóvenes salían mucho a protestar. Y eso es estupendo porque los jóvenes cambian el mundo. Si no hubiera sido por la protesta de los jóvenes en mayo del 68 en Francia, no hubiéramos tenido la educación y la apertura que vino desde Francia y después derivó en los hippies en Estados Unidos y toda la revolución cultural que hubo después de eso. Si no hubiera sido por los jóvenes, eso hubiera sido imposible. Si no hubiera sido por la capacidad de protesta, eso no se hubiera dado. Es necesario protestar. Es necesario exigir derechos. Pero lo que es importante es que esto no derive en violencia. Eso hay que prevenir, la violencia, porque la violencia hace daño y la violencia engendra violencia, la violencia siembra rencor, la violencia siembra odio. Le comentaba a la profesora Gilsa que viene viendo una película, la película es El Patriota de Mel Gibson, no la había visto y dije, bueno, ya no dormiré, no importa un poquito, me quedaré hasta más tarde, pero quiero ver la película. Y ahí se ve, ¿no?, la violencia entre los británicos en la época de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Y cómo la violencia va generando más violencia, ¿no? La venganza del padre de Mel Gibson para sus dos hijos que asesinó coronel británico, y cómo se va engendrando una espiral sin fin, porque la violencia si no se previene no tiene fin. Los conflictos son una oportunidad de transformación porque develan las cosas, las revelan, las hacen visibles y son necesarios. Lo que no es necesario es la violencia. Hay otras formas de enfocar el conflicto, hay otras formas de enfocar la discrepancia, hay otras formas de enfocar a través del diálogo las diferencias entre nosotros. Son estos tres ejes sobre los cuales va a girar mi exposición, esos tres enfoques centrales que es necesario tenerlos bien presentes. Cosmovisión, temas sociales, formas de ver el mundo, comunicación en su sentido de relación y los conflictos en su oportunidad de transformación. Decíamos al principio que lo que percibimos o lo que sabemos de la realidad en realidad no es la realidad. Es más bien la percepción de la realidad. ¿No? En realidad no es la realidad, es la percepción de la realidad. Realidad no percepciones. Nuestras percepciones tienen un peso crucial, un peso fundamental en nuestras acciones. Nos condicionan las percepciones, nos condiciona la religión, nos condiciona la política, nos condiciona el lugar donde hemos nacido, nos condiciona la familia, nos condiciona los antecedentes paternos, nos condiciona el grupo de amigos, nos condiciona la universidad, nos condiciona los docentes de primaria, estamos llenos de condiciones. Quien diga que es libre y se ponga la mano al pecho, somos libres, mentira. No es así, no somos libres, ni seámoslo siempre. Todavía no somos libres. En ese camino de la liberación, cada persona está. Es un camino en el cual tiene que quitarse todas esas cosas que lo han condicionado y empezar un camino más libre, con una percepción más clara, más lúcida, más aguda, de ver un poquito más la verdad detrás de las apariencias.
Tenemos conocimientos, tenemos actitudes, tenemos prejuicios, tenemos condicionamientos sociales que filtran nuestra percepción. El hecho de yo haber nacido en la sierra me da determinada percepción original del mundo a que ustedes, los que han nacido acá en la costa, que ven el mar y ven el horizonte. Dicen que los pueblos conquistadores, como los fenicios, los cartagineses, etcétera, eran conquistadores porque veían el mar. Entonces decían, ¿qué habrá más allá del mar? Y se hicieron conquistadores. Los pueblos más bien, a excepción de los mongoles, porque los mongoles eran unas estepas, unas llanuras enormes, pero a excepción de los mongoles, los pueblos más bien encerrados no eran conquistadores, porque estaban encerrados entre los cerros. Tenían otra mirada, pero tenían una mirada más de contacto con la tierra, una mirada más de protección, una mirada más holística de la realidad, más integral de la realidad. Pero hasta eso nos condiciona. O sea, hay muchas cosas que nos condicionan a nivel personal y luego a nivel social nuestras percepciones condicionan nuestra comunicación y nuestra comunicación afecta al otro. Nuestra comunicación afecta a la otra comunidad, afecta al hombre o la mujer de campo con el cual estamos yendo, afecta al poblador de zona marginal. Si nosotros estamos yendo a hacer un trabajo como estudiantes de la UCB a campo, y bueno, vamos a campo y de repente llevamos un reloj de marca y un anillo, no sé, de plata y un collar muy bonito, eso es ofensivo. Porque para un poblador de una zona que apenas tiene de comer, eso es muy ofensivo. Y eso comunica y dice de la persona, bueno, yo tengo este estatus, yo tengo esta forma de ser, yo tengo esta posición que tú no tienes. Eso no puede ser. Porque eso, recuerden, todo comunica y eso también comunica. Cuando vayamos a campo, vamos de la manera más sencilla posible, sin traicionar lo que somos, pero más sencilla posible, y nos relacionamos con ellos. Es un camino largo y supongo que mi formación como psicoterapeuta me ha dado algunas luces a este respecto, pero es un camino largo el camino de poder liberarse de estos prejuicios, condicionamientos y toda esta tontería que a veces nos mete la educación, la cultura y todo, ¿no? Acá sintámonos, por favor, también libres de hablar totalmente, plenamente en libertad, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que la cultura nos mete a la cabeza todo el tiempo desde la escuela y son pura tontería. En primaria, tengo 2 hijos en primaria, y a veces le digo a su profesora, ¿por qué se preocupa tanto de las matemáticas? Le digo, si mi hija, las matemáticas son importantes, son importantes, profesora, pero no a esa edad, no a los 7 años. A los 7 años es más importante el juego, y más importante lo lúdico, y más importante las relaciones con sus amigos. Las matemáticas vendrán en su momento. Y hay cosas que a veces la propia cultura y la propia educación nos hace creer que son cuando no son. Yo recordaré del colegio el 20% de lo que he estudiado, y eso. El 80% me es inútil completamente. No me acuerdo quién fue el 6º presidente del Perú, ¿ustedes se acuerdan? No. Porque no nos toca, porque no toca nuestra fibra, porque no nos es importante en su tiempo-espacio. Nos sería importante si vamos a estudiar ciencia política, claro, ahí sí nos es importante. Historia política, por supuesto, nos es importante. Pero a un muchacho de 12 años, ¿qué le interesa lo que hizo Balta? O Pierola. O que lo sepa de manera superficial, pero a veces nos enseñan, ¿no?, a memorizarnos todas sus obras, por Dios. Pero se olvidan de enseñarnos lo que hizo mal. Se olvidan de enseñarnos por qué Pierola nos llevó a la guerra, o por qué traicionó, en algunos casos, muchas de las cosas en la propia guerra del Guano y del Salitre, que no se llama guerra del Pacífico, sino la guerra provocada e influenciada por Inglaterra para enfrentarnos entre peruanos y chilenos, que nos odiamos hasta ahora, ¿no? Con una absurda división, una tonta división de países, ¿no?, que nos quiere seguir teniendo a Sudamérica o América Latina fragmentada y dividida. Esa es la única intención. Pero todo eso está en nuestra realidad, está en nuestro pensamiento, esas percepciones, esa forma de ver el mundo.
Por eso es tan necesario los estudios sociales. Por eso es tan necesaria la sociología, la antropología, la historia social. Por eso es tan necesario conocer el mundo, conocer la realidad, conocer otras formas de ver la realidad. Si no conocemos la sociedad, la cultura, la realidad en la que nos movemos en este país diverso como es el Perú, nuevamente estamos condenados al fracaso como comunicadores. Porque miren, un ingeniero se le puede perdonar porque puede quedarse en su casa haciendo sus planos, va, supervisa la obra y vuelve a su casa, y etcétera. Aunque también se relaciona con el campo, ¿no? Pero un comunicador jamás. Un comunicador tiene que conocer la realidad o la percepción de la realidad o los estudios de la realidad que haya. Si no, no va a poder ser un buen comunicador, porque la comunicación es relación, la comunicación es interacción. ¿Y es interacción con quién? ¿Con la computadora? ¿Con el refrigerador? Es con la otra persona, ¿no? Con la sociedad, con los otros, con los demás. Eso es comunicación. Y por eso es tan importante el conocimiento de campo. Me alegra, me comentó una de las profesoras presentes que en parte del curso de comunicación para el desarrollo ustedes también ven algunos trabajos de campo. Eso es crucial. Eso es fundamental, el trabajo de campo. Porque si no, no se puede hacer verdadera comunicación. La comunicación queda en un aspecto teórico solamente. Entonces, tomemos en cuenta nuestras percepciones, por favor, cuando miremos el mundo y cuando miremos a los demás. Esa es una percepción, por ejemplo, ¿no? Ese cuadrito que se pone. Las manos que ayudan son más nobles que las manos que rezan. Recuerden que todo tiene un sentido, todo tiene un significado, ¿eh? Comunicación, nada es inocente. Para un buen comunicador, nada es inocente. Nada de lo que dice, nada de lo que hace. Todo tiene un sentido, todo tiene una dirección. En la comunicación se expresan las percepciones de las partes. Hay que entender el aspecto subjetivo y emocional que subyace a todo proceso de comunicación. A nivel social hay que entender la cosmovisión. No existe la transmisión de información pura. No existe. Existe la comunicación como proceso social donde están nuestras percepciones, nuestros paradigmas, nuestras formas de ver el mundo, nuestros miedos, temores, anhelos, prejuicios, rechazos, odios, etc. Pero no existe la transmisión de información pura. No existe. Por eso es tan importante en comunicación entender lo subjetivo, lo emocional. Yo pienso, desde mi rol de comunicador, desde mi carrera como comunicador, que la comunicación trabaja a dos niveles. Trabaja en la mente y en el corazón. En la mente porque están los contenidos ahí. Está la estrategia, está la planificación, está la dirección, está el enfoque. Pero si ese enfoque no tiene corazón, no tiene subjetividad, no tiene emociones, eso pues es propio de un tratado o de una tesis o de un artículo científico. ¿Qué es lo que lo hace comunicacionalmente atractivo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué le falta? O sea, la comunicación se compone de dos aspectos fundamentales. La mente, que he dicho que es lo racional, los contenidos, etcétera. Pero ¿qué más le falta a una comunicación para impactar? Exacto, las emociones, la subjetividad, la transmisión de sentimientos. Por eso ustedes que estudian también publicidad se darán cuenta que la publicidad es totalmente subjetiva, la publicidad es totalmente emocional. O sea, y las marcas se crean así, ¿no? Las marcas se crean así. Se genera una marca y han hecho un estudio hace poco de una tienda que vendía zapatos en los Estados Unidos, Payless se llama, paga menos, Payless. Y esta tienda que tenía zapatos, que vendía zapatos, resulta que puso una con su propia era la misma tienda, pero le había puesto otro nombre, otro diseño de escaparates, etcétera, y creó una tienda de lujo. Pero los zapatos que vendían eran esos zapatos baratos de $20, los de siempre. Esos zapatos baratos se los puso en esa tienda a $600.
Y contrató influencers, youtubers, gente que mueve moda, Instagram y todo lo demás, para que hablen bien de los zapatos, y hablaron bien de los zapatos. Y la gente compraba los zapatos de $20 a $600. ¿Qué actúa ahí? La publicidad, la comunicación, nada más. El zapato es el mismo. Actúa la percepción de la realidad. Percibimos que el zapato es caro porque está en una tienda cara, tiene determinada comunicación, o percibimos que el zapato es barato porque está en otro tipo de espacio, en otro tipo de tienda. Bien, entonces esto es importante entender, lo subjetivo, lo emocional que subyace a todo proceso de comunicación. A nivel personal y a nivel social es la cosmovisión. Entender cómo piensa el poblador andino, entender cómo piensa el poblador afroperuano, entender cómo piensa el hombre o la mujer de ciudad, el hombre o la mujer de ciudad de determinado barrio, determinada zona, entender cómo piensa el poblador amazónico, entender por qué es tan importante el tema de la tierra para el poblador del Ande y por qué es tan importante el tema de la tierra para el poblador amazónico. Tenemos que entender por qué. Porque si no vamos a entrar y vamos a arrasar con todo pensando que nuestra lógica occidental es la única que sirve. Un poquito de agua, ¿podría ver? Ah, ya, gracias. Y nuestra lógica occidental es solo eso. Nuestra lógica occidental, nada más. Entonces, existe una confrontación entre la mirada pragmática, económica e individualista del mundo moderno, del mundo occidental, con una visión más bien valorativa, histórica y comunitaria del mundo andino. Mirada pragmática, vayamos a este cerro, en este cerro hay oro, empecemos a explotarlo. Mirada valorativa, no, en este cerro están enterrados mis ancestros, mis abuelos, mis tatarabuelos, este cerro sirvió, cobijó a los primeros pobladores de este pueblo, que éramos todos familiares. Este cerro no es solamente un pedazo de oro, este cerro es algo más, este cerro tiene valor para nosotros. Ahí están enfrentados y eso genera un conflicto social entre la empresa o el Estado, con esta mirada pragmática occidental, y el mundo andino, que tiene una mirada más bien valorativa. La mirada económica del mundo occidental, no todo es dinero, no todo se compra, todo se vende, se sobornan autoridades, se sobornan dirigentes con tal de conseguir las cosas. Gracias a Dios que parece que ese mundo está terminando. Gracias a Dios, digo, en el Perú, ojalá que sea pronto, más pronto que más tarde, que todo ese ámbito de corrupción desaparezca y quede solamente como un mal recuerdo en nuestra historia republicana, ojalá. Pero esta mirada económica se contrapone con una mirada más bien histórica. No es una mirada de la hora en el mundo andino, es una mirada más bien desde antes. Mis ancestros, mi comunidad, mis abuelos, mis tatarabuelos. Y se contrapone la mirada individualista propia del mundo occidental. Todos competimos con todos, ¿no? Dios mío, todos competimos, para eso también está pues las matemáticas y los colegios, ¿no? Tienes que hacer a tu hijo más competitivo. Caracoles, ¿por qué tengo que hacerlo más competitivo? Yo quiero hacerlo más cooperativo. ¿Por qué quiero que mi hijo sea competitivo? Yo quiero que él sea cooperativo, que él colabore con los demás, que él crezca con los demás, que entre varios hagan proyectos, entre varios hagan cosas. ¿Por qué mi hijo tiene que educarse para pisarle la cabeza al otro si es que quiere ascender? Pero esa mirada individualista todavía permanece. Y esa es una falacia, es falso. ¿De dónde viene y dónde se sustenta esta mirada individualista? Muchos empresarios o muchas personas dicen que es en la lucha o en la subsistencia del más fuerte, en la evolución misma. Pero ellos han querido ver solamente una partecita de la evolución, de la teoría de la evolución. Dicen, bueno, los pájaros han subsistido porque han desarrollado mejores picos y poco a poco han subsistido las especies que se adaptaban mejor al entorno, según la teoría de la evolución, ¿no? Pero esas especies no hubieran podido sobrevivir solas. Han requerido de ecosistemas, han requerido de espacios comunes donde se han desarrollado. Sin esos ecosistemas no hubieran pervivido, no hubieran subsistido. La abeja necesita de la planta y la planta necesita de la abeja. Y nosotros necesitamos de ambas.
porque si no desapareceríamos del planeta, porque las abejas polinizan y las abejas hacen que las plantas se sigan reproduciendo. Pero esa mirada que nos han dado de que solamente sobrevive el más fuerte y por eso hay que ser competitivo es una mirada falsa, es otro paradigma, otro condicionamiento social, otro prejuicio que nos han metido, nos han inyectado en la cabeza para pensar que eso es así. Hay experiencias cooperativas, experiencias comunitarias estupendas en muchos sitios. Y hay empresas estupendas formadas por varios socios también. Lo que pasa es que hay que aprender a ser cooperativo. Porque si uno es socio y quiere ser egoísta, no, pues no va a funcionar ninguna sociedad, ¿no? El mundo es recíproco, ¿no? Tú das y recibes, yo doy y recibo, ¿no? Tiene que ser así. Esta confrontación de miradas, esta confrontación de formas de ver el mundo, es una de las principales causas del conflicto social. Y no solamente la forma de ver el mundo, sino que la forma de ver el mundo, recuerden, condiciona nuestra comunicación. Si uno llega a una comunidad, saluda y dice, pero yo no sé por qué les importa tanto este cerrito. Por Dios,